viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Viva Cristo Rey, sí, Jesucristo, Rey del universo. Los saludo con mucho cariño y con María Visión. Acompaño a todos ustedes en esta reflexión, comenzando con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, desde el versículo 8. La caridad, resumen de la ley. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Palabra de Dios. Y qué lindo que es conocer esto como un himno, como lo presenta San Pablo en 1 Corintios 3, el himno a la caridad. Y es que es el himno de nuestra fe, porque como dice San Pablo, si no hay caridad, no hay amor, no está Dios. Jesucristo, Rey del universo. Sabemos que para que nosotros tengamos una conciencia cristiana que verdaderamente esté arraigada en los cimientos de un Dios que se ha hecho hombre y que nos ha revelado la verdad, el camino y la promesa de vida eterna, tenemos que adentrarnos en el misterio por medio de la fe. Y la fe exige la obediencia incondicional a la verdad revelada. Debemos creer en las promesas de Jesucristo para poder decir que Jesucristo es Rey. Porque ¿cómo podemos darle el señorío a Jesús si no creemos en todo lo que Él nos ha revelado? De la única manera que podemos decir que le estamos dando su señorío es si creemos en lo que nos ha revelado. Como dice San Juan Evangelista, si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos, somos unos mentirosos. Por eso es demasiado importante tener claro quién es Jesucristo. Y quién es Jesucristo para nosotros como cristianos sería el verdaderamente vivir en Cristo, ser de Cristo y pertenecer a Cristo. Estas son realidades que no se pueden comprometer con una fe en la cual yo profeso mi fe católica cuando estoy practicando mi religión, cuando voy a misa, cuando me confieso, cuando entierro uno de mis muertos, cuando voy al matrimonio de uno de los míos o de los que conozco y practico la fe por medio de esos sacramentos y tradiciones religiosas. Pero cuando termino de vivir esos momentos, salgo a vivir mi propia vida en la cual no está incluido Dios. Eso quiere decir que no podría llamarme cristiano, no podría ser de Cristo, porque ser de Cristo es vivir con Él unido a su cruz, ser cristocéntrico, como nos enseña nuestra iglesia. El sentido de cristocéntrico es el sentido de ser uno con Dios. Ustedes seguramente han leído muchas veces la oración de Jesús al Padre antes de su pasión, pidiéndole unidad, diciendo: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Esa unidad que pide Jesús es precisamente esa unión a su cruz. Es ser de Cristo, ser cruz con Cristo. Por eso
la oferta de Jesús a nosotros es: toma tu cruz y sígueme. Porque dentro del cristianismo moderno, que podríamos llamarlo el cristianismo de las sectas y del conocido protestantismo, no se habla de una vida cristocéntrica, sino que se habla de un Cristo que carga nuestra cruz. Es un Cristo diferente, porque es un Dios de una misericordia que no incluye la justicia. Entonces, todos nos salvamos, aleluya, pero no estamos siguiendo algo muy importante que Jesús nos indica, y es que cada uno de nosotros tiene que correr la carrera de nuestra salvación. Ahora, sabemos que Cristo nos ha señalado el camino, que Él nos ha revelado la verdad para conocer, discernir y obedecer ese camino, y que además nos ha hecho promesas de vida eterna si llegamos a la cumbre de ese camino, que es el Gólgota, que es la cruz, que es subir, escalar esa montaña de Sión de la que habla la palabra. Una montaña de sacrificios, de entrega incondicional a Dios, de crecimiento espiritual, que es el crecimiento en nuestra santificación. Ustedes saben que hoy es muy conocido, muy popular, ministerios de la búsqueda de la divina voluntad. Y qué bueno que hayan ejercicios espirituales que buscan la voluntad de Dios. Pero qué bueno que no nos vamos a confundir y que perdamos el norte de la voluntad. Porque como dice San Pablo, la voluntad de Dios es una sola: nuestra santificación. No hay que buscar más cuál es la divina voluntad, es una sola: nuestra santificación. ¿Y cómo es que encontramos nuestra santificación? En el bien, siendo buenos. ¿Y cómo somos buenos? Buscando el bien en todo. Si yo me levanto, le consagro mi vida a Dios, glorifico a Dios por el don de la vida, por un nuevo día, por la oportunidad que me da de levantarme de mi lecho, de tener mi alimento, mi techo, mi ropa, mi trabajo, y cuando no lo tengo, de darle gracias por la prueba y suplicarle por ayuda, y de todas maneras, en la prosperidad y en la escasez, siempre glorificando a Dios. Entonces, si yo todo esto lo hago con amor, si todo esto lo hago con fe, si todo esto lo hago con esperanza en el corazón, si todo esto lo hago sin perder mi paz, entonces estoy en la voluntad de Dios. Ustedes saben que Jesús, en un momento dado, llegan sus discípulos corriendo y Él está predicándole a una multitud y le anuncian que su madre y sus hermanos lo buscan. Y Él utiliza ese momento para una catequesis muy importante, como lo hacía con todo. Y dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esto es demasiado importante para darnos cuenta qué quiere decir el Señor. ¿Cuál es la divina voluntad? La divina voluntad no son búsquedas en 50 talleres y 500 libros místicos. La divina voluntad es una sola cosa: mi santificación. ¿Por qué? Porque solo los santos entran al cielo, nadie más. Entonces, ¿a dónde nos queremos ir? ¿Y cómo nos santificamos? Obedeciendo a Dios, como dice San Juan Evangelista, obedeciendo sus divinos mandatos, amando al prójimo como a nosotros mismos, llevando a cabo el espíritu de servicio incondicional por medio de las obras de misericordia, las obras de amor, donde yo le sirvo al prójimo incondicionalmente, donde yo me entrego, como dice Jesús: vine a servir, no a ser servido. Y si Él es nuestro divino Maestro y el camino en Él es imitarlo, entonces ¿a qué vinimos nosotros? También a servir incondicionalmente. Miren el divino Maestro lavando los pies de sus apóstoles en la última cena. ¿Qué está enseñando? Vine a servir, a eso vine, y quiero que ustedes me imiten,
que se laven los pies entre ustedes, que ninguno busque ser el primero, que todos sirvan. Y esto es un sentimiento apostólico que nos debe acompañar todos los días y que debe ser la marca de nuestro camino. Es muy fácil caer en las seducciones de este materialismo y de repente vestir nuestra religión astutamente con la conveniencia de este materialismo y buscar la comodidad, buscar evitar el sacrificio y el dolor, buscar una vida fácil, porque es lo que ofrece esta civilización de la muerte, como la llamaba San Juan Pablo II. Es fácil caer en esa trampa y muchos de los predicadores, sobre todo en las sectas, pero también desafortunadamente en nuestra Iglesia católica, predican esa misericordia y esa comodidad y esa prosperidad. Incluso tienen novenas para la prosperidad, que vienen de las sectas, pero también las recogieron en la iglesia convenientemente, porque eso produce mucha tensión, los hace muy populares. Pero eso no es lo que el Evangelio nos enseña, estar orando por la prosperidad. No, las promesas del Señor es que si nosotros somos fieles a Dios, el Señor proveerá y se encargará de nuestra vida, pero siempre y cuando cada uno cumpla con su deber y se gane el pan con el sudor de su frente. Como dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Y esto debe estar muy claro de que nosotros no vamos a estar de rodillas buscando prosperidad con una novena. Nosotros vamos a estar con nuestros pies y nuestras manos en la labor de buscar el pan todos los días con nuestro trabajo. Ahora, el que es fiel en lo poco, el Señor le da más. Esto debemos tenerlo claro. El Señor es el más fiel. Si usted es fiel en lo que hace, el Señor es más fiel todavía. Y si Él quiere darle a usted prosperidad, abundancia, Él se la dará a su debido tiempo y cuando menos lo piense. Pero el fruto del trabajo, del sacrificio, de la obediencia, de vivir incondicionalmente para ser bueno, obediente, honesto, trabajador, el fruto es el amor de Dios, porque Dios ama a aquel que es abnegado, que es sacrificado, que es obediente, que es pulcro, que es coherente, que es humilde, que ama incondicionalmente a Dios y al prójimo. Dios a ese siervo lo cuida. Y tenemos que estar muy claros de cómo es Jesucristo, Rey del universo, para nosotros. Jesucristo es el Rey del universo, así lo reconozcamos o no. Eso no deja de que Él sea el Rey. Pero des en cuenta lo que sucede el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una enseñanza muy grande para nosotros. Estos judíos que estaban todos emocionados por la entrada de Jesús a Jerusalén en el burrito, estaban convencidos que Él venía a liberarlos de los romanos. Era su gran sueño. Era el gran sueño también de Judas Iscariote, incluso de los hijos del trueno, como llamaban a dos de los apóstoles, que eran como el equivalente a guerrilleros que tenían sus movimientos subterráneos, rebeldes, buscando tumbar los romanos. Y cuando aparece el Mesías, estaban seguros que ese iba a ser el que iba a tumbar a los romanos, porque tenía poderes desde arriba, poderes de Dios. Por eso Judas terminó odiando a Jesús, porque no le entendía su idioma de un reino que no es de este mundo. Eso no lo quería oír él. Los otros dos, los hijos del trueno, terminaron amando al Señor y terminaron no entendiendo su lenguaje espiritual, porque no lo entendieron hasta que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero por amor lo siguieron y lo acompañaron incondicionalmente sin entender. El único que no hizo eso fue Judas. Pero
Lo que sí sabemos nosotros es que ese domingo de Ramos, todos esos que lo recibieron con palmas y ponían sus mantos en el suelo para que el burro pasara por encima de esos mantos, esos mismos fueron los que apedrearon a Jesús en el Calvario porque se consideraron traicionados. Consideraban que Jesús era un profeta falso. Pues ellos no entendieron quién era Jesús. Y la idea que tenían del Mesías era el Salvador. ¿Pero Salvador de qué? Del mundo, de que lo salvaran los romanos. Eran cosas muy terrenales, muy materiales, muy humanas, a pesar de que eran judíos practicantes de su judaísmo, pero era una religión carnal, cerebral, terrenal, intelectual. Miren que hasta el mismo Nicodemos pensaba así. Él no entendía el lenguaje del Señor. Lo amaba y por las señales, portentos y prodigios que conocía de Jesús, sabía que Él era el Señor, el Mesías, pero el lenguaje de Él no lo entendía. Entonces, hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿cuánto es que verdaderamente estamos entendiendo el lenguaje del Mesías? Yo veo en internet a veces gente hablando cosas espantosas, obispos y sacerdotes y laicos muy famosos, muy educados, con grandes credenciales, que hablan de la masonería en el Vaticano y ya la iglesia la van a tumbar y ya llegó la ignominia al Vaticano. Y yo digo, ¿estos qué evangelio será el que leen? ¿Qué evangelio será el que siguen? Porque el evangelio que yo sigo me dice, Jesús promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y de qué están preocupados estos? ¿Será que se leen otro evangelio? ¿Será que están predicando otro evangelio? Al Vaticano se puede meter el que quiera, los mismos infiernos se pueden meter. Pablo VI vio el humo de los infiernos de entrar por debajo de las puertas de la iglesia, pero nunca dijo que era el fin de la iglesia, pero dijo, ojo, porque el diablo está muy activo dentro de la iglesia, y lo hemos visto, y sabemos que es así. Miren ustedes algo bien curioso. Jesús sabía que Judas Iscariote era un traidor y un ladrón, y nunca se lo reveló a los apóstoles, y le confió la bolsa del dinero. ¿Ustedes pueden encontrar algo más contradictorio que eso? Y la prueba está que en la última cena todos preguntaban, ¿quién es, Señor? Cuando Jesús anunció que uno lo iba a traicionar, uno de ellos. Si fuera tan obvio que Judas era un traidor, todos sabrían que era Judas. Nadie sabía. Pero ¿cuál es la enseñanza de Judas Iscariote, que permaneció hasta la última cena con un maestro que conocía todo, que era Dios y que sabía quién era Judas? Pues la enseñanza es, ojo, y no se alarmen, no se escandalicen, porque siempre habrá un Judas en la iglesia, en todas las cenas, en todo lo que la iglesia participa, en la jornada de peregrinación de la iglesia terrenal hasta el regreso del Señor. Ahí estará la cizaña. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan lo que le dijo Jesús a Judas en la última cena cuando le dio el pan mojado en el vino? Que también era señal para Juan de quién lo iba a traicionar. Porque le dijo, aquel a quien le dé el pan que moje en el vino, ese es. Pero ¿qué fue la señal? Él dijo, vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice, y Satanás entró en Judas. Bueno, pues en la iglesia habrá esa comunión con el diablo recibida a las manos de Jesús, y miembros de la iglesia, clero, laicos, religiosos, misioneros, comulgarán con el diablo, recibirán la hostia de manos de la iglesia y se irán a entregarla. Eso sucederá hasta que Jesús regrese. Pero ¿acaso en la última cena, cuando Judas Iscariote recibe ese
esa señal, esa orden de Jesús. Se acabó la iglesia cuando apenas comenzaba, cuando Jesús apenas sí iba a salir a consumar esa pasión y a liberarnos en esa cruz del imperio de la muerte y a traernos la gloria de la resurrección. Pues es que eso debe ser para nosotros hoy la señal, porque es el Evangelio. Entonces todos estos que andan por ahí predicando que la iglesia la van a acabar, que está metido el diablo en el Vaticano y ya la va a tumbar, que es que allá se metió este y se metió aquel y allá está el uno y el otro. Estos son falsos predicadores y son gente muy confundida. Muchas veces les he visto hasta espíritus atrás de ellos que si supieran saldrían corriendo y no estarían hablando esas barbaridades, sembrándole temor al pueblo de Dios y hablando mentiras, porque eso ¿dónde lo sacan? Son deducciones de soberbia, de inteligencia humana, de conocimientos que no vienen del Espíritu Santo ni de un ángel de Dios. Es soberbia humana, inteligencia humana. Están atrofiados, porque el Evangelio dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Así que acostémonos en paz, que a nuestra iglesia nadie la puede destruir. Más bien, acordémonos de que cada uno de nosotros es responsable de la iglesia y a cada uno de nosotros nos llamará el Señor a cuenta de lo que nos confió. De eso nos debemos preocupar, no de quién se está infiltrando dónde. El diablo no tiene poder de acabar con la iglesia. Jesucristo, Rey del universo. Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón.